viejo con ese. No, pero esperen, ¿qué fue? Ah, voy a gruñir también. Bueno, Ay, Dios. Yo no tengo nada que ver. De hecho, los alumnos también. Hay una forma de visualización que tiene el Skype, que es arriba, donde está al lado el título, que dice qué tipo de vista quieren tener. Yo tengo, por Ah, ejemplo, seleccionado vista de cuadrícula, pero ajá. el modo que seguro usted dice es el que se llama modo vista en conjunto. Entonces ahí ponen como una especie de anfiteatro y todos los que tengan la cámara prendida. Está bien. ¿Dónde está eso? ¿Decís en la A- pantalla? Arriba, al lado del nombre que se llama Agrometeorología 2021 1C, Sí. la derecha, Ajá. ahí tiene que leer algo que dice vista de conjunto, Sí, acá dice modo conjunto. Está bien, modo vista conjunto. conjunto. Está, Y está ahí bien. usted elige vista Ah, cuadrícula, vista orador, pero eso es una configuración dependiente de cada uno. está bien. No sé cuál conviene poner, qué sé yo. Yo uso vista cuadrícula, pero para Hay, cuando hay, hay cua- más hay de una cámara prendida. cuadrícula grande y cuadrícula. Sí, depende de cuántas cámaras estén prendidas. Ah, bueno. bueno, pongo la cuadrícula común. Ahí está. ¿Están viendo lo compartido de calor y temperatura en el suelo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Si ya estás por comenzar, entonces Lucio está atento ahí a poner a grabar. Cuando gusten, Listo. ¿arrancamos? Sí, sí, arranca. Bien. Vamos entonces a hablar un poquito ahora de calor y temperatura, básicamente cómo rige en el suelo, ¿verdad? Les pido que refresquen si no lo tienen bien en claro todavía los estados de la materia, cómo estaba organizado, digamos, las moléculas en un sólido, cómo lo están en un líquido y cómo lo están en un gas, y qué propiedades tienen, ¿no? En términos de ser compresibles, no compresibles, etcétera, etcétera. Posibilidad de cambio de estado y demás. ¿Qué tipos de calor tenemos? Bueno, hay varios, pero básicamente los que más, ¿cómo que se llama? Vamos a estar mencionando en el sistema climático van a ser, ya se los anticipé, el calor sensible, el calor latente, ¿sí? Hay otros como calor de reacción o calor eléctrico que puede llegar a haber en algunos casos eh, en términos, digamos, geodésicos, puede haber algunos casos que se puedan llegar a dar, pero en el sistema climático básicamente lo que tenemos es, perdón, acá le pifié, estaba buscando esto. Lo más importante, digamos, que vamos a estar mencionando a nivel climático son los intercambios que se estén dando en el planeta a nivel de calor sensible con variaciones de temperatura, ¿sí? Y de calor latente, que en realidad lo que está haciendo son variaciones en los contenidos de humedad. Si usted, ¿qué es lo que me hizo acá? Bueno, de humedad. Eso después lo vamos a ir viendo. Les pido que refresquen si todavía hasta el momento como que se llama, no manejan del todo las escalas de temperatura. Acá tienen la equivalencia para el Fahrenheit. Si alguien tiene alguna problemática, me lo consulta en lo personal o lo busca por internet y lo charlamos un poco, ¿sí? Es bastante sencillo cómo pasar de uno al otro. Y el que más me interesa que conserven es básicamente esto, porque muchas de las cosas que utilizamos en los modelos, más allá de Celsius estar aceptado por el sistema métrico, el sistema Kelvin, que es el de cero absoluto, es lo que veníamos diciendo, en realidad acá está mal. No está mal, perdón. El cero absoluto está acá abajo, lo que pasa es que está truncada la escala porque es muy larga, coincide con el menos 273 Celsius, ¿sí? Y fíjense que no hay, lo más importante, que no hay negativos en Kelvin, ¿no? Por eso es una escala absoluta, ¿sí? Y después lo que tiene de interesante es que el tamaño de grado a grado, de Celsius a Kelvin, son de la misma magnitud. Lo que está equivocado acá es esto. Esto es lo que está equivocado. Acá debería decir 283.
y bueno, llegar hasta de 10 en 10 hasta el 373 que está acá arriba. Para la próxima agendalo, Martín, a ver si lo podemos modificar. No vamos a andar en eso, lo tienen que haber visto en física. Les menciono formas de transferencia de la energía. Por ejemplo, tenemos sin medio material, que es lo que estuvimos viendo hasta el momento, como la radiación, ¿no?, que propaga en el vacío. Y con medio material tenemos esta posibilidad. Sin transporte material o con transporte material. Si no hay transporte material y sin cambio de estado, lo que estamos haciendo es conducir calor. Básicamente es una de las formas más importantes. Y cuando tenemos el otro, o sea, cuando estamos hablando de conducción, acá lo que estamos diciendo es justamente el H o calor sensible. Mientras que si estábamos hablando de que era a través del calor latente, era el LE que estábamos mencionando en el balance de energía, ¿no? Y con transporte de material, ¿sí?, que es lo que vamos a denominar convección. Mecanismo de transmisión de calor. Ahí podemos dar una definición rápida que dice que es la transferencia de energía desde cada porción de la materia a la materia adyacente por contacto directo, sin intercambio, mezcla o flujo de cualquier material. O sea, literalmente, ¿sí?, lo único que fluye a través del material o de la masa es el calor. La masa queda quieta, es un pasamanos de calor. Y las moléculas quedan, ya sea que sea un medio fluido o un medio sólido, las moléculas están quietas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conducción de calor se da en todos los medios. Se da en sólido, gaseosos y líquido. Pero la condición es que tienen que, en los fluidos, tanto gaseoso como líquido, estar absolutamente quietos. Si se mueven y hay movimiento de materia, ya no es conducción. Va a ser convección, que es lo que les acabo de anticipar. La transferencia de energía mediante la mezcla íntima de distintas partes de la masa o del material se produce por mezclado e intercambio de materia. Entonces, lo que permite, digamos, de que moléculas que tenían un estado calórico mucho más elevado se pongan en contacto con otra que estaba mucho más fría, y realmente la transmisión de calor en una masa, si ustedes tuvieran agua quieta y ponen una fuente de calor en un lado, en el agua quieta, ¿sí?, o básicamente lo que van a ver es que tarda en pasar el calor. Si ustedes agitan el agua rápidamente, van a ver que facilitan muchísimo por convección ese transporte de calor. Convección natural, origen de mezclados por diferencia de densidades, acarrea una diferencia de temperatura, lo rastrean y lo buscan en internet, no voy a ahondar sobre esto, son los procesos que se dan básicamente en el aire. Y la convección forzada, que es la causa del mezclado de un agitador mecánico. Bueno, todo eso lo utiliza la física en distintos sistemas termodinámicos, ¿no? Ventiladores, compresores, sistemas de refrigeración de vehículos o de maquinaria, etcétera, etcétera. Mucho más eficiente. Y por último, volvemos a mencionar el que nos quedaba, que era la transferencia de energía por ondas electromagnéticas, que era la radiación, ¿no?, de los cuerpos calientes y absorbido por los cuerpos más fríos. Este es un esquema general de la forma de transferencia de calor, que rápidamente los definen y les queda como definiciones. Un ejemplo de la conducción dice, es la única posibilidad de transmisión del calor en los medios sólidos opacos, ¿sí? Un pedazo de hierro no tiene posibilidad de intercambiar calor por convección. Lo hace pura y exclusivamente por conducción, ¿sí?, desde la parte, digamos, de mayor temperatura a la parte de menor temperatura. Cuando en tales medios existe acá hay un término importante, que es este gradiente de temperatura, una diferencia de temperatura entre dos puntos. Si yo toco
una llama con un extremo de un hierro, obviamente rápidamente va a pasar a fluir el calor desde la parte más caliente a la parte más fría a través de conducción. ¿De dónde proviene esto? Lean un poco de física, la ley de Fourier, donde se determinaba el flujo de calor. Se los recuerdo, donde tienen Qx, que es las constantes, por el diferencial, que no es ni más ni menos que el gradiente térmico, ¿no? Para que lo vean gráficamente, ahí habla de cómo se llega a la conductividad calórica, que es una unidad de energía por cada grado, y se lo definía como el calor que atraviesa en la dirección X, ¿sí? Un espesor de una unidad, pongamos, puede llegar a ser 1 metro, 1 milímetro, una unidad de la material, como consecuencia de la diferencia de 1 grado entre las caras opuestas. Entonces ahí es donde se está estableciendo para los distintos materiales lo que se denomina el gradiente de temperatura, que es este que ustedes están viendo acá, ¿sí? Este es el delta T, o diferencial en temperatura. En realidad es la diferencia de temperatura que hay entre una y otra cara del material que esté poniendo, por el diferencial X, que en este caso el diferencial X es 1, es un X. ¿Por qué? Porque este espesor lo tomamos como si fuera de una unidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, y acá, ¿qué es lo que me está quedando? Este me está tomando el área, que también es la unidad, como que desaparece. Los que me quedan como importantes son esto: es el coeficiente del material para conducir calor, este K, o coeficiente de conductividad calórica. No es lo mismo si es cobre, aluminio, cartón, vidrio, aire, suelo, agua, etc. ¿Se dan cuenta? Mientras que lo que tengo acá es la pendiente para pasar calor, o el diferencial, el gradiente de temperatura, sobre el diferencial de distancia. Aquellos que todavía no comprenden esto de gradiente, por favor les pido que repasen ese concepto, ¿sí? Es básicamente, ya lo están viendo, ¿sí? Viene de matemática y no es ni más ni menos que la pendiente de la recta tangente en un punto. Básicamente es la ecuación de la derivada, si ustedes quieren. Y si lo quieren ver en términos físicos, es, si ustedes quieren, el gradiente, digamos, de cambio de la altura en el paisaje, es el gradiente, digamos, de la altura, ¿no? ¿Se dan cuenta? La pendiente le denominamos, para que lo vean físicamente. Esto es en términos de cambio de temperatura, pero si lo quieren apreciar para visualizarlo, es básicamente cómo va cambiando la altura en el terreno a través de la pendiente. Es el mismo concepto de gradiente. Si alguien tiene más problema con esto, lo pregunta en forma particular. En este caso aplicamos este concepto de gradiente a temperatura. Lo vamos a estar utilizando con temperatura, con presión, con humedad, con un montón de cosas. Así que por favor les pido que traten de clarificar este concepto de cambio, ¿no? Que es el gradiente, en este caso de temperatura. Ahí tienen lo que les mencionaba de la superficie para cuantificar la unidad, y no vamos a ahondar más en detalle. La conducción de calor a través de la placa, ¿sí? Que es lo que les mencionaba antes, el Q, a través del tiempo, ¿no? La integración de esa ecuación de flujo es como si yo le dijera, lo que yo les mostré anteriormente, es como si yo le dijera, abro una canilla y trato de medir cuánta agua cae. Si yo lo tomo infinitesimalmente, o sea, hago un corte instantáneo en tiempo cero, yo no obtengo caudal. ¿Me comprenden? Por más grande que sea la canilla, cuando el tiempo tiende a cero, el caudal que sale por la canilla es cero. Ahora, cuando lo integro en el tiempo, yo digo, no, pará. En esta canilla, que es una canilla chica, yo lo pongo en 1 hora, lleno, no sé, si es un hilito chiquito, capaz que en 1 hora es un tacho de 20 litros. Pero si lo pongo, digamos, con una canilla grande, capaz que en la misma hora me sale un caudal de 200 litros. Bueno, esto es de la misma manera, ¿sí? Determinando el tamaño de la canilla a través del gradiente que establecimos antes, y estableciendo, digamos, también el tamaño de la canilla a través de ese coeficiente que tiene que ver con el material para
facilitar el pasaje de calor, que era el coeficiente de conductividad calórica, integrado en el tiempo me da el caudal o flujo de calor que voy a tener en el tiempo en determinado parte de un sistema, ya sea en el suelo, en el aire o en lo que esté tratando. Necesito darle un poco de este fundamento físico para que ustedes puedan llegar a entender, digamos, cómo se manejan los cambios de calor y de temperatura en los sistemas, ¿no? Ahí lo tienen, el coeficiente a través del tiempo, ¿no? Y el punto caliente, tomando la temperatura del punto caliente y del punto frío a través de la distancia. No es ni más ni menos que el concepto anterior. Calor transferido en el tiempo, ¿sí? Conductividad calórica, el área, todo, y el espesor, si ustedes quieren. Todo lo mismo. Acá nos podemos poner a trabajar ya, Martín. No sé si lo hago conmigo, paramos unos minutos, por si quedan dudas. Y hay un ejercicio, por ejemplo, que les plantea, dice, para un suelo homogéneo, en un cantero, pongámosle que tenemos una quintita, 2 por 5 metros, ¿sí? Dice, quiero calcular cuál es el flujo de calor unitario de referencia B del mismo que cuenta con un coeficiente de conductividad calórica, en este caso llamado lambda, de tantas calorías centímetro cuadrado segundo por grado centígrado. 0,0078 es el chorrito de calor que entra, ¿no? Por unidad de superficie, de tiempo y de grado centígrado. Entre la superficie y los 50 de profundidad, qué sé yo, voy a hacer lechuga, por ejemplo. Entonces me interesa que a esa profundidad tengan temperatura las raíces, por ejemplo. Dice, tenga en cuenta que la temperatura en la superficie es de 25 grados y a los 50 de profundidad es de 12 grados. ¿Para qué me sirve esto? Referido a esta diferencia de distancia, para establecer ni más ni menos que el gradiente, ¿está? Donde tengo la diferencia de temperatura que estoy haciendo 25 menos 12 sobre 50 o 0,5 si ustedes quieren expresarlo en metros, depende cómo lo expresemos al gradiente, ¿sí? Una vez que obtengo esto, tengo el gradiente, acá tengo el lambda, que es el coeficiente, y lo que puedo llegar a hacer es calcular el flujo. Cuando tengo el flujo, lo que tengo que hacer es integrar la cantidad de calor a través de ¿qué? A través de la superficie, 2 por 5 son 10 metros cuadrados, ¿bien? Y a través del volumen, porque tengo que ir desde los 0 hasta los 50 de profundidad, porque es un medio homogéneo. Entonces voy a tener prácticamente 50, que es medio metro, es como si yo multiplicara en la misma unidad para pasar, ojo con esto, no se confundan, yo no puedo multiplicar el 50 por los 10 acá, porque estos son centímetros. Sí lo tengo que pasar a metro. Si lo pongo en metro, esto es 0,5, y ahí integro el volumen metro por metro, me queda en metro cúbico, y esta cuenta me daría 5 metros cúbicos. Disculpen que lo haga acá, me queda un poco desprolijo, pero este es el volumen integrado, ¿tá? Entonces yo con esta cuenta y con la cuenta del flujo puedo ver cuánto es la cantidad de calor intercambiada desde la superficie en el cantero por unidad de tiempo. Dice, ¿y a cuánto llegaría en esa cantidad de calor en megacalorías? Megacaloría es cuando a la caloría la multiplico por 1.000.000. En realidad tengo más de 1.000.000 y lo que hago es dividir ese valor de calorías muy grande, lo divido por 1.000.000 para expresarlo en megacalorías, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, 3,5 millones de calorías, lo divido por 1.000.000 y me queda 3,5 megacalorías, ¿no? Bajo la condición anterior, si la superficie en vez de ser, ¿cuánto era acá? Ya me olvidé, 10 metros cuadrados, ahora es de 1 hectárea. Y el tiempo, en vez de ser 1 segundo, ahora es 1 hora. ¿Podemos hacer este pequeño ejercicio en un par de minutos? A ver si se cuentan con el inconveniente. Porque acá pareciera que este valor es un valor muy chiquitito, ¿no? Cuando se ponen a hacer cuenta e integran por volúmenes y superficies y tiempos grandes, van a ver qué es lo que pasa.
Les pido que paremos mientras tomo 2 mates y caliento un poquito la garganta, que saquemos las dudas y tratemos de hacer esto que les estoy planteando. Cortá, Lucio, si querés. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Pueden abrir los micrófonos, etcétera? Ese etcétera tuyo lo vas a tener que corregir un poco. Es mucho Etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Cuando está dando ejemplo de algo, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora Etcétera, ya se etcétera. está pegando. Bueno, vamos a borrar los etcétera. Vos lo escuchaste, Martín, ¿eh? Sí. Aceptó que es etcétera, etcétera, etcétera. Qué serio que está Lucio, el entrerriano. Estuve en Paraná, Lucio. ¿Hay alguna consulta en el chat, chicos? Sí, yo estoy acá. No, nada. ¿Hay alguno vivo? ¿Se fueron todos? ¿Están callados? ¿Qué pasa hoy? ¿No hay voluntad de nada? ¿Tenemos alumnos o estamos hablando como locos solo acá? Esto la virtualidad me pone... Ahí. Por lo menos antes yo les veía la cara en el aula, ¿viste? Hay alguno. Ahí dice Lucas, sí, dejamos de compartir por la parte de ejercitación. Capaz que tenés que dejar el enunciado, Ángel. Ah, O copiarlo y pegarlo en el chat. perdón, les pido mil disculpas. ¿Ahí están? Y Hernán dice por lo de la lista. No, en realidad no se pasa lista. Ahí están ¿Alguna? viendo el ejercicio, Martín, perdón. No, Pará. por ahí tiene un delay. ¿Vos ves un remarco, como una línea roja que enmarca toda tu pantalla? No, Ah, entonces te falta compartir. esperá. Ahí fíjate que Luz está preguntando el flujo de calor. Ahí sí veo el marquito. Ahí se ve ahora. Y el flujo instantáneo viene de multiplicar este 0,0078 por, ¿cómo es que se llama? Por por el gradiente. ¿Y el gradiente cuánto habíamos dicho que era? Era 25 menos 12, me queda 13. ¿Sí? Así que habría que hacer esa cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿Ya me van a poner a laburar a mí también? Esperen que agarro la calculadora. Punto 0,0078 por, ¿cuánto les dije? 25 menos 12, 13. Ese es el flujo de calor. No sé de dónde saca ese valor, Luz. ¿Cuánto decía? 0,000202. Y dividirlo por la profundidad. Ah, Pregunto. sí, claro. ¿Por qué esa era la variación de calor? Perdón, no dije más nada. ¿A dónde estaba acá? Porque esto era a los 50 centímetros. Sí. Para que a este 10 dividido 50. 0,002028 me da. Sí, tal cual. Es correcto.
Ese es el intercambio de calor por centímetro, con ese gradiente y con ese coeficiente de conductividad calórica por centímetro. Bueno, ahora, dicho esto, tenemos que integrar la cantidad de calor, cuánto pedía el ejercicio, por superficie de 10 metros cuadrados y hasta los 50 de profundidad, ¿no? Primero lo tenemos que hacer a través de la superficie. O sea, lo que tenemos que integrar es ese número por los 10 metros cuadrados. Para eso tenemos que saber cuántos centímetros cuadrados tenemos por metro cuadrado, ¿no? ¿Me están siguiendo? ¿Ahí ven la calculadora mía o no? Hola, hola. Yo no la veo, profe. No, profe, no se ve. Bueno, hagan el... ¿Todos llegaron al flujo ese de 0002028? El que pusimos en el chat. 0,0002028, ¿sí? Que son calorías centímetro cuadrado segundo por grado. Ese es el flujo instantáneo. Ahora lo tenemos que integrar a través de la superficie del cantero, que son 10 metros cuadrados. Pero como teníamos la unidad en centímetros, ¿sí? Lo tenemos que pasar o pasamos uno a metro o pasamos al otro centímetro. Yo les diría pásenlo a centímetros. ¿Cuántos centímetros cuadrados tienen en un metro? Practiquen, por favor, este pasaje de unidades. ¿Cuántos centímetros tiene un metro, magnitud de longitud? ¿100? ¿Y centímetros cuadrados? ¿En un metro cuadrado? 10.000. 100%. 100%. Bien. En 10 metros cuadrados, entonces, ¿cuántos centímetros cuadrados tenemos? ¿1000 por 1000? Como 1000 por 1000. Tenemos 100.000 centímetros cuadrados. 100.000 centímetros cuadrados. Por el 0,0028 nos da 20,28, corremos obviamente 6 lugares la coma, nos queda 20,28 calorías centímetro cuadrado segundo en esa superficie. ¿Sí? Que sería la respuesta a la cantidad de calor Q intercambiada a través de la superficie del cantero en calorías por segundo. ¿Me siguieron con lo que estoy diciendo? El punto A lo calculamos antes, era el 0,0002028. El punto B, la cantidad de calor, integramos a través de la superficie, que es la puerta de entrada y salida de calor en el suelo, que es lo que les voy a hablar a continuación. Es para que tengan una noción de cómo se calienta y se enfría el suelo esto. ¿Sí? A través de esa superficie, de esa huerta, están pasando, en este caso, están entrando por los parámetros que se están dando de gradiente, etcétera, etcétera, están entrando a razón de 20,28 calorías por esa superficie por segundo en ese cantero. Y yo le pregunto, ¿y si en vez de haber sido en el cantero, hubiera sido, digamos, una superficie homogénea mucho más grande, de 1 hectárea, ¿sí? Y en vez de haber sido en un segundo, hubiera sido en 1 hora? ¿Qué cuenta tengo que hacer para sacarlo?
Hola, hola, hola. Tengo que multiplicarlo por 3.600, que sería en una hora, y por 10.000 metros cuadrados, si lo pasamos a metros. Bueno, pará, está bien. Por 10.000 para llevar de metro a hectárea. Pero además Claro. sabíamos de que cada metro ya era 10.000 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, 10.000 por 10.000. ¿Cuánto es? ¿100 millones? 100 millones. ¿Eh? ¿Cuánto da 10.000 por 10.000? Sí, 100 millones. Bueno, 10.000 por 10.000, 100 millones, ¿sí? Por el 0,0002028. ¿Cuánto les da el ejercicio C? Hola. ¿Alguien me siguió con el planteo? ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué pasó? No sé qué es lo que pasa, Pero Rafa. vos estás en línea bien, así que no sé. No se entiende, no hay voluntad de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Es concreto la pregunta. Después me preocupa, digamos, si preguntamos esto en los exámenes, van a decir, no lo sabemos calcular, y no, bueno, qué sé yo, no. Le podés agregar a la pregunta otro ítem más, donde les decís que se ha perdido por evaporación tantos milímetros de agua y cuánto queda de energía entonces remanente en el suelo. Sí, bueno, pero eso lo tenemos que hacer después de la clase de Vapo. No, ya sé, pero para que ellos vayan viendo que es una pregunta que se puede ir integrando en más conceptos, digamos, agregados. Por supuesto que sí. Hasta Claro poder que sí. llegar a los temas de heladas, mirar con eso. ¿Y sí? ¿Y sí? Porque si no la pregunta, si no la pregunta parecería ser, ¿y cuántos kilos de brócoli se cosecharon? Ahí Claro. llegamos con la parte final que normalmente da Ariel también, que la hizo tan linda el año pasado, el curso anterior, de llegar en los niveles de producción, hasta podés ir apuntando a una pregunta integradora hasta eso. Obviamente estamos lejos de ese punto en este momento, Sí, bueno, pero pero ¿qué va por a algo hacer? se empieza, por algún lado se empieza la cadena. Bueno, ¿no hay respuestas al ejercicio C? Va para el parcial, Ángel. Va para el parcial. Claro. Queda para el parcial.
Pasa que los chicos están respondiendo en el chat. Eso. Sí. A ver el chat. Ahí respondió Facundo, 73,008 megacalorías. Eso es correcto, Facundo, es lo que me dio a mí. Y Luz dice, ¿y se divide por 3.600 la hora? No se divide, Luz, se multiplica. Vos estás pasando de segundo a hora, estás integrando. Es como si vos estuvieras midiendo un caudal en un segundo, ¿sí? Cuánta agua sale por segundo por una canilla y querés ver cuánta agua juntás después de una hora. Vos lo que hacés es multiplicar por la cantidad de segundos que tiene la hora, que son los 3.600, que vienen de 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora. Ajá, buenísimo. Y una megacaloría es, a ver si me dan los lentes, 1.000.000 de calorías, correcto. Eso significa el prefijo mega para cualquier cosa, caloría, byte, megabyte, o que son los que manejan bastante bien ustedes, y no sé, algunos otros mega. Si no queda otra duda, podemos ir avanzando. Buah. Ahí están viendo, ¿estoy compartiendo o no? No, Ángel. Me parece que no. No sé por qué cuando cambio deja de compartir. Ahí sí, ¿verdad? Sí, ahí sí. Te Bien. pongo grabación. Sí, ahí se ve bien, sí. Perfecto. Continuemos un poquito más. Hablábamos de conductividad calórica, ahora que ya lo definimos bastante bien y vemos que es el pasaje de calor, etcétera, etcétera. Y lo que nos queda por definir es básicamente algunas comparaciones con los materiales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren esto, el vapor de agua como vapor, ¿sí? O sea, las moléculas de agua individuales sueltas en el aire. Cuando nosotros hablábamos de la composición media de la atmósfera terrestre, habíamos mencionado de que era la atmósfera seca, no estábamos considerando el vapor de agua. Es tan importante el vapor de agua que le vamos a dedicar una clase en particular a lo que es humedad del aire. Pero fíjense en esto, cuando el agua está como vapor, ¿sí? Se comporta prácticamente en términos de conductividad muy similar al aire seco. Al aire seco, que es lo que estoy diciendo, nitrógeno, oxígeno y otras cosas, otros gases raros, ¿no? O de menor presencia. Pero fíjense que tienen esa cantidad de calor intercambiada, ¿no? 0,025, 26 watts metro cuadrado por grado Kelvin, que es una unidad, digamos, de intercambio de calor similar a la que manejábamos antes. En vez de ser calorías, watt, en este caso. Ahí podemos pasar de una a otra. Dice, el agua líquida, mírenlo de esta manera, ya el agua líquida es otra cosa la conductividad, es mucho mayor que el aire o que el vapor de agua. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Obviamente porque ya el líquido tiene pleno contacto entre las moléculas. En cambio, en la fase vapor o en la fase aire, digamos, como gas, están distanciadas las moléculas, con lo cual hace mucho más ineficiente el pasaje de calor, en términos de su conductividad. Lo cual, piénsenlo en su término inverso. Cuando algo dificulta mucho el pasaje de calor, ¿qué significa? Que es un buen aislante. ¿Por qué? Porque el calor no pasa fácilmente a través de él. El aire es un buen aislante, ¿sí? El agua líquida tiene 60 por 4,
no, 60 por 40, 6 por 4, 24, 240 veces más conductividad calórica que el aire o que el vapor de agua, por ejemplo, si tomo el 0,25. Hagan esos términos comparativos para darse cuenta. Ahí miren, por ejemplo, por poner otro ejemplo muy atípico, como puede llegar a ser el mercurio, que es a temperatura ambiente un metal líquido. Ya la propiedad del metal en términos de conducción de calor, fíjense que es 8,4, es altísimo. La espuma de poliestireno, la goma pluma que ustedes conocen, fíjense en 0,036, muy parecido a lo que es el aire. Un poquitito más, bueno, porque tiene un poquito de masa. Pero en realidad, ¿por qué la espuma se parece al aire? Porque básicamente la mayor parte, digamos, de la goma espuma es aire quieto, ¿sí? Entonces dificulta mucho ese pasaje de calor. Lo mismo la goma espuma o la de las camperas que utilizamos para el invierno, ¿no? De pluma de pato, de guata, ¿cómo se llama? El duvet. Bueno, todo lo que sea aire quieto, ya sabiendo de que el aire es muy buen aislante, porque es muy mal conductor de calor, lo podemos utilizar con esa finalidad. El papel también es bastante bueno, de ahí venía, Rafa lo debe haber hecho varias veces, el papel de diario en el pecho andando en bicicleta los días de invierno, ¿no? No sé, después me lo confirmará. Totalmente, y para envolver cosas que querés conservar con frío por un ratito al menos, lo envolvés en papel. Algo que traes del supermercado y no querés que se caliente, envolver en papel y tenés un poco de aislante. Y si está medio abollado, que tenga aire quieto, el papel más todavía, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Bien. Bueno, el vidrio, fíjense que ya es un sólido que es bastante transmisor de calor. No les digo que sea como que se llama como el mercurio, pero ya se nota. O sea, uno nota cuando tiene a través de una ventana, ya sea que haga calor afuera o haga frío, que pasa ese calor. Por eso mucho de lo que es vidrio se está utilizando en eficientización, ya sea de la calefacción o de la refrigeración de ambientes, tanto en producción como en la habitacional, en las propias casas, lo que son las ventanas doble vidrio. No sé si lo han visto mencionar o seguramente que sí. En realidad lo que hacen es, entre los dos vidrios mantener una distancia de aire quieto, que es lo que venimos diciendo de que es aislante, ¿verdad? Bien, el hielo también ya se van dando cuenta de que es buen conductor de calor, ¿sí? Y obviamente todos los metales per se son muy buenos conductores de calor. Eso sí, miren, por ejemplo, en el otro extremo ahí tienen, por eso se los utiliza con fines directamente de diseño de sistemas para conductividad de calor o para disipación de calor, como pueden llegar a ser el aluminio y el cobre. ¿De qué estoy hablando? De los radiadores, básicamente, ¿no? De los radiadores de agua caliente, de los vehículos, de la calefacción, etcétera, etcétera, ya sea que por dentro de esos radiadores fluya aceite, agua o fluya algún líquido refrigerante. Ahora, eso sí, cuando les digan y vayan a cambiar un radiador de algún auto, que se dice, no, dice, poner el de aluminio, que es lo mismo que el del cobre. No es lo mismo que el del cobre. Acá lo tienen en valor, es prácticamente el doble el cobre en términos de disipación calórica. ¿Por qué los radiadores de los autos nuevos son aluminio? Y bueno, una sencilla razón. En principio son más livianos, eso es verdad, y son mucho más baratos. ¿Se dan cuenta? Decir, bueno, pero no disipa calor. Bueno, pero los ingenieros se encargaron, digamos, de dimensionarlo de determinada manera que, aunque sea más baja la conductividad de calor, sirva para enfriar el motor que están refrigerando. Por eso se los utiliza de esa manera. También la durabilidad es muchísimo menor que la del cobre, ¿no? Los autos viejos con radiadores de cobre todavía están los radiadores, mientras que los de aluminio tienen una temporadita y ya hay que cambiarlo. No agrego más nada de esto. Son cuestiones para que tengan en cuenta algunas cosas.
acá les voy a dar un pequeño detalle más de lo que es la otra forma de transferencia de calor, que es la convección, que por ahí hasta ahora ustedes lo pueden haber visto muy al pasar, y nosotros lo vamos a estar utilizando en muchas ejemplificaciones climáticas, con lo cual vale la pena, digamos, mostrarles cómo arranca, ¿no? la cosa. Dice, la convección es un fenómeno de transporte de materia y energía que tiene su origen en diferencia de densidad. Acá tienen, por ejemplo, en el cuadradito este que está dibujado en celeste, yo tengo agua. Supongamos que sea un recipiente con agua que está quieta, sin un gradiente térmico, y de repente yo lo pongo sobre una hornalla, que es lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Y lo empiezo a calentar. A ver si tengo la pluma, acá está. Acá yo tengo prendo una hornalla acá. Obviamente, digamos, va a empezar por conducción desde la base a fluir el calor hacia arriba. Y primero en contacto con las moléculas que estén acá, sin necesariamente que empiece a hervir, que es otra cosa, ¿sí? Después les comento un poquito más de eso. Es cuando un fluido está hirviendo, en realidad está haciendo el cambio de estado desde cualquier punto del seno de la masa. Por eso burbujea, por eso ebulle, ¿sí? Si no, en realidad el agua evapora desde la superficie cuando no llega a su punto de ebullición. O sea, yo mojo una mesa y aunque no esté a 100 grados, después de un rato, si hay condiciones para que eso pase, el agua se va a evaporar y la mesa se seca sola. Sin embargo, el agua que se fue no se fue hirviendo. O sea, no es condición necesaria que el agua ebulla para que se evapore. Simplemente necesita aportarle la energía, digamos, que necesita para cambiar de estado. Bueno, la cuestión es que en el seno de la masa se empieza a calentar y estas moléculas, ¿sí?, empiezan a agitar más fuerte, al menos cerca de la llama. Eso hace que empiecen a ocupar un pequeño volumen mayor, porque se están agitando más, como que están haciendo poco esas moléculas. Esas moléculas que se están agitando más, ¿sí?, empiezan a generar, en este caso, una dilatación en términos ascendentes. ¿Por qué? Porque básicamente está fluyendo en ese sentido, tanto por conducción el calor, como el desplazamiento, digamos, que empiezan a generar esas moléculas que se dilatan. Y empieza a haber de a poco una corriente ascendente, que cuando llega al tope, digamos, del agua, del recipiente, se empiezan a enfriar en ese camino que hicieron. Y cuando se empiezan a enfriar, pierden energía y empiezan a pegar la vuelta, digamos. ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá en el dibujito abajo? ¿Sí? Ahí es esto es lo que se conoce como celda convectiva. Tiene una parte de ascendencia por calentamiento, tiene una parte de difusión, digamos, ¿sí? Y se genera como si fuera, si ustedes esto lo vieran en 3D, este dibujo rojo y azul que están viendo, es como si fuera es la forma volumétrica es un toro, es toroidal, es como si fuera una dona. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa en el seno de una masa de agua que está calentada en un punto central, ¿sí?, y se calienta y asciende. Donde asciende está la corriente convectiva de ascendencia. Esto es porque está en este caso el mechero sobre la llama, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si fuera en un campo, un lugar donde tiene un calentamiento diferencial? Por ejemplo, una pequeña área en un campo, digamos, mucho más grande, que es claro, pero ahí en una porción está el pasto quemado y está negro y absorbe mucha más cantidad de radiación y se calienta más el suelo que está, porque está negro la superficie, y el aire que esté sobre ese suelo negro. Bueno, va a pasar esto, se va a formar una circulación de una celda convectiva sobre ese lugar. De hecho, eso que yo les estoy mencionando es lo que aprovechan los pájaros cuando ustedes los ven, que vuelan en círculos sin aletear. Lo que están haciendo es aprovechando esa corriente de ascendencia, se llama, provocada por una convectiva, por un calentamiento diferencial de la superficie. Lo hacen los ala delta, lo hacen los ¿cómo que llaman?
los parapentes, lo hacen los planeadores. Bueno, les voy mencionando ejemplos para que vayan comprendiendo cuál es el fenómeno en sí mismo, ¿no? Les agrego algunos datos más. Dice, cuando un flujo se calienta, se expande en consecuencia de su densidad disminuye. Si la capa del material más fría y más densa se encuentra encima del material más caliente, entonces el material caliente asciende a través del material frío hasta su superficie. El material ascendente disipará su energía en el entorno, se enfriará, su densidad se aumenta nuevamente, con lo cual se hundirá reiniciando el proceso, que es la explicación de la celda toroidal, que se puede dar en el seno de una masa de agua o se puede dar, si hay calentamiento diferencial, en el seno de cualquier tipo de masa fluida. Esa es la condición. Y obviamente transportan energía y materia, por eso es tan eficiente, o mucho más eficiente que lo que era la conducción de calor. Obviamente, de más está decir de que esto que les estoy mencionando es fundamental en el transporte de energía a nivel de la atmósfera, ¿no? Todas las tormentas, ya lo habrán mencionado, decir, no, es una tormenta convectiva, digo, muy potente, un cumulus nimbus es esto, es un reactor termodinámico muy potente. Ahí lo tienen. Esa convección es la convección natural que yo les mencionaba recién, ¿sí? Se puede dar también con una mezcla, dependiendo algunas leyes de la física, el número de Reynolds, no lo vamos a complicar con eso, pero básicamente si los haces son básicamente paralelos de lo que se denomina flujo laminar, o en determinado momento ya se genera una turbulencia que hay mezclado de la propia masa cuando no se respeta, digamos, como cuando no van en fila, se empiezan a mezclar y bueno, hay un flujo turbulento en conducción forzada. No avancemos más sobre eso. Dice, la transferencia de calor convectivo tiene una forma bastante parecida a lo que es la conducción. Lo único, obviamente les aparece el gradiente como fundamental siempre, aparece el área, ¿sí? Pero lo que me está apareciendo, en vez de aparecerme lambda, que era el coeficiente de conductividad, ahora me aparece H, que es el coeficiente, ¿sí? ¿A dónde está? De convección. Acá lo tiene. Este es el que yo les quería mencionar. Que no tiene por qué, tiene que ver con el de conductividad, porque obviamente las moléculas van a estar en contacto, pero como hay mezclado es muchísimo más alto. Entonces, por ejemplo, yo tengo la superficie y tengo el fluido libre, la atmósfera libre, después tengo toda una altura, digamos, que es un delta T por una distancia, que es la capa de rozamiento contra el suelo, ¿no? Dependiendo si yo estoy en una llanura, esa capa es muy finita, por ahí son pocos milímetros, ¿sí? O puede llegar a varios metros, donde básicamente puede haber una primer capa, denominada capa límite, en la cual el aire esté absolutamente quieto, y ahí sí el transporte va a ser únicamente por conducción. El resto va a ir generándose un pequeño gradiente, digamos, por convección, de acuerdo al tipo de coeficiente de convección que se vaya generando. Ahí tienen algunos valores típicos de convección. Por ejemplo, convección libre en el aire es de 5 a 25 watts metro cuadrado Kelvin, ¿sí? Miren en el agua, por verlo, yo les dije que la convección, eso de que se podía dar como si fuera esa dona de transmisión de calor, de movimiento, si pasa en el aire, transporta de 5 a 25. Si pasa en el agua puede llegar a ser el océano. Fíjense en la cantidad de veces, es 500 veces más, de 500 a 1000 veces mayor a lo que es en el aire. La convección forzada en el aire aumenta significativamente, ¿sí? Tal es así de que muchos de estos se aprovechaban en máquinas como las primeras máquinas de vapor, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí lo tienen, el vapor condensando puede llegar a ser bastante alto. Bueno, por eso se utilizó como máquinas térmicas en la era industrial. Pero bueno, hay distintos valores de acuerdo a la temperatura y si es gas o es fluido líquido, ¿no? Ahí tienen en la atmósfera libre la dirección del flujo, los gradientes horizontales
que tienen que ver con la presión y la temperatura y la rotación terrestre, y podemos estar hablando de que tenemos una atmósfera libre por las leyes físicas, digamos, del gas en la atmósfera, más allá del kilómetro de altura, que es donde entra la meteorología pura, ¿no? Los modelos de pronóstico que ustedes ven del tiempo, etcétera, etcétera, si va a llover, no va a llover, va a ser frío, no, la temperatura, tiene que ver mucho con estas celdas de más de 1 kilómetro de altura, ¿no? El resto, fíjense que son capa límite externa, que magnifican, digamos, la dirección de los flujos de los vientos y condiciones superficiales y de rotación, pero ya empieza a haber una clara influencia de todo lo que está presente sobre la superficie. La capa límite superficial, flujos verticales prácticamente constantes, ¿sí? Y después tenemos prácticamente a nivel de suelo, de campo, digamos, de cultivo, tenemos la subcapa agitada con la dirección de flujo y factores locales, como pueden llegar a ser la propia geometría, aspereza y permeabilidad del suelo. Si acá esto es bien llano o está más o menos quebrado, la aspereza tiene que ver si realmente es una superficie lisa o con terrones, y la permeabilidad es básicamente a través de de la canopia de los distintos cultivos, ¿sí? Esto predetermina en esta capa límite superficial cómo se va a estar moviendo este aire, digamos, ya sea en convección como en conducción, como en advección, ya sea vertical o horizontal. Bien, por último, decíamos que la radiación neta entonces tenía conducción a través del flujo de calor sensible del suelo y del océano. No hay otra posibilidad. El océano sí, el océano puede llegar a ser conducción o puede llegar a tener convección también. El que no tiene otra posibilidad más allá de que conducción es a través del suelo. El suelo sí es plenamente conducción. El océano puede tener los dos. Si está quieto hay conducción, y si está moviéndose hay conducción y convección. Flujo de calor sensible a través del aire, conducción y convección. ¿Cuándo hay conducción? Cuando el aire está quieto, ¿sí? En la capa límite, en los momentos de calma. Y la evaporación o flujo latente, hay convección con movimientos verticales del aire, ¿sí? Que es básicamente, cuando está quieto pasa, digamos, calor en términos de evaporación, sí, pero es a través de la difusión del vapor de agua, y es lento como la conducción. Prácticamente no mueve nada, digamos, no cambia la evaporación. Es como que necesita rápidamente esa capa se satura, y hasta que se van moviendo por difusión las moléculas de vapor, ya vamos a ver de que no se mueve. Básicamente acá el flujo se va a estar dando cuando hay transporte de materia a través de la convección. Flujo de calor por advección, ahí también es importante, porque ahora, una vez que yo estoy liberando calor en un sitio, probablemente lo estoy llevando a otro sitio donde es deficitario, y ahí capaz que lo devuelvo, ¿no? Estoy evaporando agua intertropicalmente, y lo estoy moviendo con los vientos, digamos, permanente del oeste, por decir algo, y los estoy condensando y volviendo al sistema en forma de precipitación en otro sitio, con aporte de agua y de calor, ¿no? Porque obviamente están dejando el calor que se habían llevado cuando se evaporaron. Pero lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y acá, sin complicarles demasiado la cabeza, les voy a mencionar todo lo que vimos antes, ¿sí? Con las propiedades del calor específico de cada uno de los materiales. ¿Cómo está compuesto el suelo? Bueno, básicamente el suelo, acá les voy a dibujar algo. Vamos a suponer de que esta torta es el suelo, ¿sí? En términos muy generales, si esto es el suelo, la mitad del suelo yo lo puedo considerar sólido, ¿sí? Y la mitad que queda, como es una esponja el suelo, lo puedo considerar poro.
Esto es lo que yo denomino porosidad total del suelo. Esta es la porosidad. Obviamente yo lo estoy poniendo acá como si fuera un recipiente estanco, ¿no? Ustedes saben que esto está todo distribuido, ¿no? Con partículas de distinta granulometría en el suelo, lo van a ver en edafología, no voy a dar demasiado detalle, pero hay digamos, partículas más grandes, medianas y finas, que son las arenas, limo y arcilla, que son los sólidos, componen la parte sólida. Y están, digamos, como si fueran bolitas, y el espacio entre esas bolitas de distinto tamaño, cuando yo las sumo todas, me generan esta porosidad total. Esa porosidad total, en general, ¿sí?, puede llegar a estar ocupada la mitad, o sea, si esto era un 50 en términos porcentuales, que es sólido, esto es un 25% que puede llegar a ser aire, ¿sí? Y esto es un 25% que puede llegar a ser agua. ¿Está? A esta configuración se lo denomina de suelo franco. Lo van a ver en EDAFO, no me complica demasiado. Puede haber, acá va a haber una pequeña porción que es de materia orgánica. Bueno, hay un montón de cosas más que van a ir viendo. Pero ustedes conserven esto. ¿Qué son? Bueno, básicamente son estos tres componentes que yo les estoy mencionando acá. Mírenlo. El sólido, el agua y el aire. ¿Lo ven? Entonces, el calor específico del suelo depende de los componentes que tenga, de la mezcla que yo tenga acá. Si cambia uno, ¿por qué depende de la mezcla? Y bueno, porque no es lo mismo el calor específico en el suelo, ya sea que tenga más sólido, menos agua o más aire. ¿Quién lo comanda fundamentalmente? Bueno, de los valores que vimos, ¿sí? Acá lo tienen. Tienen, por ejemplo, el mineral tiene una densidad de 2,65. ¿Qué significa? Que por litro, si ustedes quieren, pesa 2,65 kilos o gramos por centímetro cúbico. Es equivalente. La materia orgánica es casi como el agua y son prácticamente la unidad. Dejémosla fuera la materia orgánica. Conservemos este. Este es el más importante de todo. Es nuestro parámetro, el agua. El agua pura, por eso densidad 1. ¿Sí? El agua pura es el que nos permite definir todo el resto de las cosas, que tiene calor específico 1, significa que es una caloría, ¿sí? Para intercambiar o sea, hay que agregar, da la definición del calor específico del agua, da la definición de caloría, y es a través de él el que podemos establecer todo el resto de las relaciones. Decimos que el calor intercambiado para elevar o bajar 1 grado la temperatura entre 14,5 y 15,5 grados centígrados. ¿Por qué esos 15? Porque era la temperatura media terrestre, es el que nos sirve de referencia para comparar todo el resto de los componentes, ¿no? De ahí viene la definición de caloría. Caloría es esto que les estoy diciendo, y además es el 1 del calor específico gravimétrico o másico del agua, que como su densidad es 1, también corresponde a que el calor específico volumétrico del agua sea 1, todo 1. Su densidad es 1, su calor específico gravimétrico por gramo es 1. Ahora, cuando consideramos otros componentes, fíjense que ya no son 1. El mineral tiene alta densidad, pero tiene bajo calor específico gravimétrico. Entonces me queda que el calor específico por volumen es más o menos la mitad que el del agua, 0,5 si ustedes quieren, en vez de 0,46. ¿Por qué? Porque su densidad es alta, pero su calor específico gravimétrico es bajo. ¿Qué quiere decir que su calor específico gravimétrico es bajo? Digamos que con poca cantidad de calor, el mineral, la arena, se calienta rápido y se enfría rápido. El agua tiene mucho calor específico si lo comparan básicamente con el resto, en términos gravimétricos. Fíjense que el 1 de los valores que yo tengo en este listado es el más grande de todo. Solo algunos alcoholes o algunas sustancias
muy especiales que se utilizan justamente como refrigerante, son mejores intercambiadores de calor específico que el agua, pero muy pocas. Básicamente el agua es el de los mejores. El aire, miren esto, el aire en términos gravimétricos es hasta inclusive mejor que el mineral. El mineral tiene 17,5, mientras que el aire tiene 0,24, o sea, si fuera 0,25 es la cuarta parte del agua. ¿Pero por qué es tan buen aislante volumétricamente? Porque lo que es bajo es su densidad. Entonces realmente, como está en el orden de la milésima, lo que pesa ¿cómo se llama? Un centímetro cúbico de aire, ¿sí? Para tener 1 gramo de aire necesitan prácticamente, para tener 1 kilo de aire a presión de superficie necesitan aproximadamente 1 metro cúbico de aire, ¿sí? O sea, 1000 litros de aire pesan 1 kilo a presión de superficie. Por eso es tan bajo su calor específico volumétrico. En realidad no es que su calor específico de masa o simplemente calor específico, siempre cuando no damos expresión, digamos, hablamos de calor específico, se sobreentiende que es el de masa o por gramo, ¿no? Por unidad de peso. Si estamos hablando del volumétrico, ¿y por qué hablamos de volumétrico? Porque en el suelo nosotros ocupamos volúmenes, no tenemos peso en un sistema que está todo autosustentado sobre el propio planeta. ¿Se dan cuenta? Obviamente ya si estamos hablando de suelos mezclados con componentes que tienen que ver con todas las partículas minerales que yo les dije, bueno, si es más arenoso, más arcilloso, depende de la granulometría, esto va cambiando un poco, ¿no? Y ahí tienen, pero de todas maneras no deja de ser parecido al mineral, ¿ven? 1.7 baja un poco porque le incorpora aire, baja su densidad, y en términos de calor específico volumétrico también se hace un poco más bajo e intermedio porque está teniendo en cuenta el mineral, pero también está teniendo en cuenta el aire que está bajando, digamos, su calor específico volumétrico, no la porosidad. Si vuelvo al anterior, con esta pequeña fórmula ustedes pueden considerar directamente en la suma algebraica de cada uno de sus componentes el calor específico volumétrico del suelo. ¿Quién es esto? 1 menos alfa. Bueno, acá lo vamos a definir de esta manera para que lo entiendan más rápidamente. El que va a ser muy importante es este, que es tita. Tita le vamos a llamar al contenido volumétrico de agua en el suelo, ¿sí? Y bueno, a ese le vamos a dar una importancia relevante porque vamos a ver sistemas de medición, sistemas gravimétricos, cómo determinar esa humedad en el suelo, ¿no? Porque entonces como el agua es tan importante, ¿por qué es importante? Por 2 motivos. Primero porque tiene una capacidad calórica tanto gravimétrica como volumétrica importante, ¿sí? Es la unidad. Pero además es porque comanda la entrada y salida de aire en el suelo. Cuando yo le agrego agua, le dice, vos tomátela de acá. Dice, cuando yo me voy evaporada, vení, quedate, ocupá mi lugar. ¿Se dan cuenta? Pero el que manda es el agua líquida en el suelo. ¿La fase sólida es importante? Sí, pero en términos generales, si no modifico la compactación de ese suelo o no mezclo materiales nuevos, normalmente con el tiempo no cambia muy rápidamente lo que es el calor específico volumétrico de la matriz sólida de este 50 en el suelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, sabiendo tita, que es el contenido volumétrico, ¿quién es alfa? Alfa es todo que yo les dije acá. Esto es alfa, que es la cantidad de poro, la porosidad es alfa. ¿Tá? Si yo a alfa le resto tita, tita es que está acá. Este es tita, era el contenido de agua. Si yo a alfa le resto tita, ¿quién me queda? Me queda que me está diciendo acá, aire, la proporción de aire. ¿Se dan cuenta? Este es alfa menos tita. ¿Sí? Y si yo a 1, ¿quién es 1? 1 es el 100%, toda la torta es 1, ¿sí? Todo el suelo es 1. Al 1 le resto alfa, ¿quién me queda? Me está quedando la parte mineral. Por eso la parte de mineral de sólido es 1 menos alfa. ¿Sí? Esa proporción adimensional multiplicados por el calor específico volumétrico del sólido que compone ese suelo, de la cantidad de agua que tiene,
y la del aire yo les diría que si ustedes la quieren tachar, la tachan, porque es prácticamente en el orden de lo que les dije antes, 0,00031. La verdad que no mueve la aguja. Simplemente con considerar el sólido y el agua, fundamentalmente a través del tiempo, la variación de agua, pueden estar considerando cuánto necesitan agregarle de calor o de quitarle para cambiarle la temperatura a ese suelo. ¿Y por qué hago mención de esta cuentita? Bueno, es lo que decía Rafael hace un ratito. Es fundamental, por ejemplo, conocer este tipo de parámetros como medidas de manejo en un día previo, si yo quiero, por ejemplo, modificar el contenido de agua en un monte frutal, regando con el suelo desnudo para incorporar calor, porque aumento la conductividad y la cantidad de capacidad calórica de ese suelo, aumentando el color, y además por el propio mojado, ¿no? Que estoy aumentando su capacidad calórica, como si fuera una batería reserva de calor. ¿Para qué? Para que la mañana siguiente, si hay un descenso térmico en el aire, no llegue a niveles de helada y me proteja, por ejemplo, de esa adversidad. Y es fundamental manejar estos parámetros para eso. Si quedan dudas respecto de esto, hay ejercicios que ustedes pueden practicar, ¿sí? Nos preguntan, pero no es ni más ni menos que ¿cómo que llama? Que la suma algebraica de los componentes que tenga ese suelo. Creo que esto queda bastante claro y ahí tienen la ejercitación. Dice, calcule el calor específico volumétrico de un suelo que tiene una porosidad total del 50%, un contenido de humedad del 30% en volumen. Considere calor específico del mineral de 0,2 calorías por gramo y del aire de 0,24 calorías gramos centímetro cúbico. O sea, les está dando los calores específicos másicos o gravimétricos. Dice la densidad del mineral 2,65 y la del aire 0,013. ¿Hacemos 5 minutos y tratamos de resolverlo? Hola, hola. Bueno, profe. Sí, ahí están hablando, por ahí se escucha bajito, Ángel. Sí, muy, muy bajito, no logré comprender. Me sí, gustaría saber a esta instancia si hay alguna duda, alguna consulta. Rafa, ¿entendiste? ¿Vos no entendiste? Ahí, si mirás el chat, Estoy tratando de hacer el esfuerzo, Ángel. ¿Estás tratando de hacer el esfuerzo? Buah. Sí. Yo lo que quiero es que me hagas el descanso grande que tengo que ir a caminar. Buah. Y ahora cuando terminamos temperatura del suelo hacemos el descanso grande. Sí, cuando vos digas. No, yo voy a caminar por lo menos 45 minutos. Ustedes hagan un descanso más cortito, obviamente, pero yo necesito, viste, porque anda la presión más o menos bien, entonces tengo que tratar de mantenerla. Para eso hay que caminar. Me parece fantástico. Bueno, gracias, señor profesor a cargo de la cátedra. Uf. No está Norberto por ahí, ¿no? Marlon Brando no vino. Marlon. No, a mí me dijo que al principio, después de la reunión de cátedra que tuvimos, me dijo que intentó conectarse, que no pudo, que no tiene micrófono, no tiene cámara, que capaz que sí se puede usar la del celular en combinación con la compu. Le dije, mirá, para la segunda reunión de cátedra, le dije, nos conectamos antes y te doy una mano y hacemos las pruebas, a ver si se puede. Claro. Nunca más nada, nunca me contestó. Dije, ya estoy, Norberto, cuando quieras. No me contestó eso, no contestó la llamada, no mandó nunca más mensaje, así que no. ¿Se me escucha, profe? Sí. Escucho. Uy, al fin, no me están dando el micrófono, me han acá tanto. Que sí se había entendido y que si puede dejar la captura del ejercicio en el chat. Ahí está. A ver, espera. A ver.
Si querés poner pantalla completa y te hago una captura desde acá. Hacelo vos, por favor. Y que sí se había entendido, pero no me estaba dando el micrófono para hablar. Está. Lo que pasa es que si salgo de la que yo quise salir, ¿sabes para qué? Para ver el chat, ¿viste? Para ver si ponen algo. Porque si no, no veo lo que me escriben. Listo, Ángel, ya puedo salir de... Buenísimo. ¿Laburan un poquito con esto a ver si encuentran algún inconveniente? Ángel, Sí. hoy me preguntaron por Norberto, porque hablé con Graciela Casenave, ¿te acordás de la cátedra del INTA? Sí, Era la compañera ahí de Gracielita. sí, Y sí. también me preguntaron, incluso por vos en este caso, Mora. ¿Te acordás, Mora Herrera? Sí. Bueno, ella está trabajando en el AMBA, dentro del INTA, pero en el AMBA, con unos proyectos bastante interesantes que toman la parte medioambiental, agrometeorología y un poco cultivos. Así que está en contacto con Carlos Anec, que está en La Plata, ¿viste? Y a cargo un poco de ese proyecto que tiene que ver con Patagonia Norte. Así que Mora anda bien, está muy contenta y siempre recordando a los que le ayudamos para su crecimiento. Así que te imaginas que te incluye a vos en ese sentido, ¿no? Está Bueno, andando muy bien, por suerte, según ella me cuenta. mejor así, si la ve, retribuirle el saludo. Sí, 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 quedamos que mañana a la tardecita, porque como hoy tenía la clase, la tardecita íbamos a hablar directamente. Hoy fueron audios bastante abundantes que intercambiamos, pero bueno, está muy contenta y anda bastante bien. Tiene 2 niños, está separada, pero con 2 hijos y anda todo bien. ¿Qué te iba a decir? En INTA AMBA, ¿dónde es eso, Rafa? Ahí mismo en Castelar, viste, es decir, eran unos terrenos que estaban, digamos, de costado de la unidad, yendo, ¿cómo decirte? En lugar de meterte para el INTA cuando bajabas del puente de Santa Rosa, ¿te acordás? Y ibas por las cabañas, en Sí. lugar de entrar por el Instituto de Genética, seguías Ajá. derecho y ahí venías hacia la derecha, sobre la derecha de la calle, de la misma calle de las cabañas, o Repeto, algunos dicen Repeto, otros dicen Las Cabañas, había un predio grande de varias hectáreas. Bueno, ahí se construyó el AMBA antes que yo me jubilara, ya estaba construido. Y ella se pasó, Antes de entrar ahí a lo que es la parte de Parque Leluar, ¿verdad? claro, exactamente. Sí, sí, Se fue, me parece haber ido una de las últimas veces que lo fui a ver a Moltón y qué sé yo, y sé de qué instalaciones nuevas estás hablando. sí, 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 tiene muy buenas instalaciones. Y Mora se pasó, dejó el instituto y se pasó Ajá. al AMBA ya hace como 3 años. Es decir, un año después que más o menos me fui yo, y después también se jubiló Casenave, Graciela Casenave, ahí ella dio las urras en clima y agua y se fue al AMBA. Pero está aprovechando los conocimientos de agrometeorología y agradece mucho lo que le hemos ayudado en su formación básica. Buah. Bueno, Así que me alegro mucho. si alguna vez tenés alguna necesidad en ese sentido de ambiental, de horticultura, o que están relacionándose con todo lo que en el AMBA ocurre, Ajá. bueno, sabés que tenés ahí una persona que te respondería cualquier, digamos, consulta que para vos sea útil hacerle a ella. Es un buen dato. Lo Sí, voy a anotar, Rafa. sí, por eso te lo comento. Después Está. te paso el teléfono personal, el celular de ella. Dale. Bueno, Eh, ¿Cómo va el ejercicio, señores? ¿Se hace o no se hace? ¿Se puede hacer o no sale? Si no, seguimos, ¿eh?
Otra pregunta para el parcial. Otra pregunta, ya está hecho el parcial ya. Ya medio parcial ya está hecho ya. Bueno. Lo estoy planteando. Ahora, siempre hablan lo mismo, hay 2 o 3 que escuché yo. ¿Cuántos hay cursando? 22 acá veo. Bueno, un punto más para el parcial para los que hablamos. Exacto, tiene razón. ¿Cómo es su nombre? ¿Facundo? ¿Quién habló? No, Villagra Ram. ¿Eh? Villagra. Bueno, Villagra. Anda anotando ahí la planillita de concepto, Martín. Dale. Muy bien, muy bien. Abrí Muy bien. la planilla de presente, digamos, toda vez que alguno prende el micrófono. Me voy a poner a vender micrófono en esta cátedra, mirá. Sí, buena idea, ¿eh? 0,1 sería por alumno que participe en los chats. Ah, bueno, pero tienen que participar en serio. Hacé una oferta, Rafa, por 0,1 no mueven la aguja. ¿Cómo que no? Oíme, ¿cuánto es 0,1 por 10? 10 veces que participaron tienen un punto. Acá Luz está... no, Luz no, Lucas. Lucas tiró que el calor específico volumétrico es 0,5650. Pregunta si puede ser. Sí, poder ser, puede ser. Yo le pregunto a Lucas, sin haber hecho la cuenta, ¿qué significaría eso? ¿Qué es lo más importante? Acá Enzo también dice que le dio 0,56. Bueno, ahí significa que ¿cómo es que se llama? Que empieza a haber consenso, con lo cual aumenta la probabilidad de que el 0,56 sea correcto, ¿sí? A ver, les digo, si yo les dije que el valor más, sin hacer la cuenta, esto se los planteo para que sean lógicos cuando ustedes hacen cuenta también. Si yo les dije que el valor más grande de calor específico, tanto másico como volumétrico, es el del agua, ¿bien? Y el valor era 1 por unidad, ¿sí? En este término por unidad de volumen, centímetro cúbico, si no es todo agua, obviamente el valor tiene que ser menor a 1. Y si yo les había dicho, digamos, de que era 0,20 y pico, con un contenido de humedad bastante alto, y es lógico que tenga más o menos, con un poco de aire, la mitad de calor específico que el agua, ese suelo, ¿no? Ahora, alguien que abra el micrófono y que interprete qué significa ese 0,56. Primero, punto número 1, quiero que me escriban el valor con la unidad ahí en el chat. 0,56, ¿qué? ¿Patitos? Consideren que las unidades son las que explican la variable, ¿no? En el sentido físico. Perfecto. Y ahora, ¿qué interpretamos con ese 0,56 calorías centímetro cúbico? Si yo le agrego una caloría a un centímetro cúbico de ese suelo, ¿cuánto cambia su temperatura? Perfecto. Ahí lo pone en término unitario. 0,6 calorías hay que agregarle. Faltó decir eso, ¿no? Y es reversible. ¿Qué quiero decir? Físicamente, si le agrego ese 0,56 por unidad de volumen, le aumento 1 grado la temperatura a ese suelo. Pero si le quito esas 0,56 calorías, le bajo 1 grado la temperatura. También lo puedo ver en términos inversos. Si le agrego un entero, por ejemplo, 1 caloría, prácticamente le estaría elevando, casi si fuera 0,50, para poner un número redondo, le estaría elevando 2 grados la temperatura, ¿no? Habría que hacer el inverso. Habría que hacer 1 sobre 0,56 para tener en cuenta cuánto es. Justo.
O al revés, ¿no? Le quito 1 caloría a 1 centímetro cúbico de ese suelo y le bajo casi 2 grados la temperatura. Bien, si no quedan dudas con respecto a este tema, avanzamos. Así cerramos el tema de temperatura en el suelo. Dale, cuando quieras te pongo a grabar. Para un segundito. Ahí estamos. ¿Está compartido, Ariel? Sí. Bien. Sí, Bueno, sí. vamos a continuar un poquito. Arrancó. Dale. Vamos a ver en este caso, que veníamos hablando del intercambio de energía y de temperaturas en el suelo, uno de los investigadores que trabajó y de los principales que han trabajado con este tipo de variables en el suelo fue Angot, quien llegó a establecer, en realidad, algunos dicen que son 3 leyes, otros dicen que son en realidad estas 2 que les voy a presentar yo, y la otra es verdad, es un corolario, se desprende, digamos, de estas 2 primeras leyes, ¿no? Básicamente, si quieren en las guías lo pueden leer. Con que manejen bien estas 2 leyes creo que es más que suficiente para nuestros fines, digamos, nuestro cometido en la materia. La primera ley, y básicamente la voy a pasar a estudiar, se las enuncio, dice algo así como: la amplitud de las oscilaciones de la temperatura del suelo disminuye geométricamente cuando la profundidad aumenta aritméticamente. Leo la segunda, después vamos a volver sobre este texto para recordarlo, y ahora vamos a tratar de intentar explicar qué es cada una de ellas. La segunda dice: el atraso en el tiempo de los registros de temperaturas máximas y mínimas es proporcional a la profundidad. Dicho esto, vuelvo sobre la primera ley. Dice: la amplitud de las oscilaciones de la temperatura en el suelo. ¿Qué es la oscilación de la temperatura en el suelo? Bueno, la temperatura en el suelo, digamos, cambia. ¿Por qué puede llegar a cambiar? Bueno, principalmente por los ciclos, ¿no? Yo ya les mencioné 2 ciclos muy fuertes. Uno es el diario y el otro el anual, que tiene que ver con la radiación que está llegando a esa superficie y que calientan, o cuando están ausentes permiten, digamos, que el calor almacenado en ese cuerpo se pierda a través de esa superficie, se enfríe la superficie del suelo. Entonces esas oscilaciones, ¿sí?, en el suelo cambian con la profundidad, pero no en forma aritmética, sino que lo hacen en forma, como que se llama, geométrica, más que proporcional. Vamos a verlo acá, mírenlo. La próxima les garantizo que voy a cambiar este gráfico porque me lo olvidé de cambiar. Lo primero que les voy a mostrar es esto. Acá tienen un eje de temperatura en el suelo. Vamos a suponer de que esto está como si fuera 18 grados de temperatura media, ¿sí? Y suponiendo de que esto fuera a través de un año, por lo que estoy viendo en términos de la profundidad. Profundidad en centímetros. No. Perdón. Está en centímetros. Esto puede llegar a ser a nivel diario. Es hasta 1 metro de profundidad. Y lo que les muestro es esto. Miren esta escala. Esta escala no es lineal. Esta escala es logaritmo base 10. Bueno, cuando esta escala es logaritmo base 10, prácticamente el ajuste de las temperaturas dice que esto es casi lineal así, ¿sí? Pero como esta escala es logarítmica, en realidad les voy a salir de acá, aguárdenme un segundo y voy a poner el gráfico que quiero hacer. Mírenlo acá, voy a hacer el dibujo ¿de qué? Voy a hacer el dibujo
Lo primero que voy a hacer, primero voy a elegir un color negro y voy a hacer los ejes. Lo primero que voy a hacer es, mal, pero lo tengo que hacer bien, ¿sí? Esto dijimos que era el eje de temperatura. Lo pongo acá arriba, ¿por qué? Porque vamos a hablar hacia abajo, ¿por qué? Porque esta flechita acá lo que va a hacer es profundidad, ¿sí? Yo les pregunto acá, ¿sí? Matemáticamente de lo que ustedes ven en las gráficas comunes de matemática, ¿no? Abscisas y ordenadas, X e Y, dependiente e independiente. ¿Quién es X y quién es Y en este gráfico? Me gustaría que algún alumno abra el micrófono y responda. Esto es temperatura y esto es profundidad del suelo. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente en esta gráfica que estoy por hacer? Cric, cric, cric. X sería la profundidad. Independiente de ¿Cómo? profundidad. Independiente de profundidad. Todo el mundo ve que la variable X o abscisa o independiente es la profundidad. Sí. Y que de la profundidad depende la temperatura, ¿verdad? Bueno, y ustedes me dirán, ¿por qué no lo dibujo horizontal el eje profundidad? En realidad, matemáticamente, cartesianamente, debiera dibujarlo así, pero normalmente en términos físicos siempre entendemos que la pala va para abajo, ¿no? En la profundidad cuando hacemos un pozo. Es como que físicamente nos hace más fácil entender el gráfico de lo que está pasando al verlo en este sentido. Pero matemáticamente es como ustedes dijeron. ¿Está claro, no? Eso. Bien. Ahora miren esto. Yo voy a hacer ahora un gráfico de las temperaturas. No me pregunten por qué me hace esto. Ya me está molestando. No sé por qué hace ese corrimiento hacia el costado. ¿Vos sabés, Martín? Intuyo que ese tiene que ver con el mouse óptico, que capaz que le salta un punto, no sé en qué superficie lo pasás, pero... A ver, vamos a probarlo por después. Vamos a hacerle caso a Martín. Porque yo quiero hacer esa línea. En todo caso, ustedes no miren esa línea que se corre hacia el costado. A ver, acá saqué el... Sí, puede ser, ahí lo puse sobre la mesa y mejoró un poco. Bueno, el rayón para el costado no lo vean. O en realidad lo voy a terminar haciendo una vez más. Porque no me gustó la curva que quedó. Pero es la última. Bueno, ahí anduvo mejor, mucho mejor. Vino bien. ¿Qué es esa línea? Esta línea es el perfil de temperatura máxima en profundidad. ¿Qué significa eso? Eso significa de que yo tomo la temperatura en la superficie y a distintas profundidades bueno, no miren lo que pasa para el costado. ¿Sí? Y acá tengo la temperatura mínima. Esto es la temperatura mínima. ¿Mm? En superficie. Y cada punto de esto, vamos a poner 1, 2, 3, bueno, está mal hecho la distancia, 4, 5, 6 puntos, o sea que sean 10, 20, por ejemplo, de profundidad, hasta 50 o 60. ¿Mm? Acá estaríamos más o menos a 60. ¿Sí? Esta es la mínima a esa profundidad, esta es la mínima a esta profundidad, esta es la mínima a esta profundidad, y así seguimos sucesivamente. Lo mismo pasa con las máximas. ¿Sí? Entonces, miren lo que les estoy marcando las máximas y la mínima, ¿no? A través de las profundidades. Acá estaría la máxima acá, me falta acá y prácticamente acá. Me está quedando, me olvidé de marcar acá y acá.
¿Cuál es la oscilación de temperatura? Oscilación de temperatura es la oscilación o variación de temperatura, ¿lo ven? Y acá ya empezamos un poco con caracterización, Martín. Acá yo le muestro a los chicos que la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima a lo largo de un día o de un periodo es lo que denominamos amplitud térmica, ¿sí? Esta es la amplitud térmica si esto fuera en un día. Bueno, esta es la amplitud térmica en superficie, ¿sí? No sé por qué me hace esto este mouse, lo quiero reventar contra el piso. Obviamente miren la magnitud que tiene en grados, muchos grados, ¿sí? En la medida que voy un pasito en profundidad, voy 10, acá tengo 20, acá tengo 30, ¿sí? 40, 50. Acá voy de 10 en 10, voy paso a paso. Fíjense que acá es lo que yo les intentaba mostrar. Si esto fuera paso a paso, esta disminución tendría que ser una línea recta que viniera por acá. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, no lo es recto. Esto rápidamente decrece con la profundidad. A eso es a lo que se llama disminución geométrica de la oscilación con la temperatura. Eso es lo que dice Angot que pasa en su primera ley. Rápidamente se pierde el efecto de la oscilación de temperatura con la profundidad. ¿Cómo se ve maximizado esto? Bueno, cuanto más aislante sea el suelo, más pasa esto. Cuanto más mineral y poro tenga no ocupado con agua, rápidamente, ¿cómo es que se llama? Yo puedo tener un suelo en superficie que se calienta y se enfría mucho de día y de noche, pero que prácticamente no cambia su temperatura a poca profundidad. Eso es el suelo de un desierto. Es lo que le pasa a ustedes al mediodía cuando están pisando la arena seca a esta temperatura. ¿Qué es lo que hacen ustedes para rápidamente no quemarse si no tienen hojota? Tratar de sumergir los pies en la arena hasta un poco de profundidad. ¿Por qué? Porque rápidamente baja la temperatura, ¿se dan cuenta? Cuando ustedes, si lo hicieran a la madrugada, cuando la arena está muy frío, encontrarían a la misma profundidad esta otra temperatura, ¿sí? ¿Ven? Esa disminución de la oscilación a lo largo de un día en un suelo franco de los tipos que nosotros tenemos en la llanura pampeana, prácticamente llegan hasta antes del metro de profundidad a unificar la oscilación en un solo punto, donde se tocan las dos curvas de los perfiles de máxima y de mínima. A ese nivel se lo denomina cota isotérmica. Cota porque es un punto en profundidad en la cual la temperatura a lo largo de ese ciclo no varía. Si esto es en un día, noche, esta cota es la cota isotérmica diaria, ¿sí? Ahora, si este fenómeno, que más o menos puede llegar a estar en el mejor de los casos, la cota isotérmica diaria, ya les digo, entre medio metro y 1 metro de profundidad. De hecho, si es un suelo de cota isotérmica, si es un suelo desértico que no tiene agua y de suelo de partículas sueltas con porosidad grande, la aislación es mayor y la cota isotérmica se alcanza en menos de medio metro. O sea, en menos de medio metro encontramos una temperatura en el suelo que a lo largo de un día prácticamente no cambia. ¿Se entiende? ¿Cómo puedo cambiar esto? Y es lo que yo les decía. Por ejemplo, regando un suelo. Si yo lo riego, estoy aumentando la capacidad calórica y estoy aumentando la capacidad de transmitir calor a más profundidad, porque le aumentó la conducción de calor desde la superficie, con lo cual aumentó su cota isotérmica diaria. ¿Sí? ¿Hola? Hola, profe. Sí, escucho. No termino de entender mucho qué significa gráfico. No termino de comprenderlo. A ver, te lo explico de esta manera. Fíjate. Esto es un termómetro puesto en la superficie al momento del mediodía. Esto es otro termómetro puesto a los 10 centímetros de profundidad. Y lo leo en el mismo, o sea, cuando me está dando el registro de temperatura máxima. ¿Sí? No en el mismo momento porque te voy a meter la segunda ley de Angot ahí, pero este es otro termómetro y rescato la temperatura más grande a esa profundidad. Este es un termómetro
sencillos, si vos querés, porque lo leo en la superficie. Estos que están acá son los que se denominan geotermómetros, ¿no? Que tienen el elemento sensible puesto a esa profundidad y yo lo estoy leyendo. Obviamente asumo que acá hay infinitos puntos, entonces reconstruyo esta curva como un perfil de temperatura máxima que va en profundidad. Y este es el perfil de temperaturas mínimas, los termómetros leyendo la mínima temperatura a lo largo de un día. ¿Se termina de comprender cómo se construye el gráfico o no? ¿Alguien más no lo entiende? Yo pongo distintos termómetros a distinta profundidad y los voy observando a lo largo del día. Cuando los voy observando, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que observo es esto, que el termómetro es el mismo, el que mide la máxima acá, mide la máxima y la mínima si ustedes quieren. Si quieren puedo poner hay dos tipos de termómetros, de máxima y de mínima, ¿sí? Específicamente los que eran físicos. Estos que yo les estoy mostrando ya se hacen con sensores electrónicos que los mide una computadora cada minuto por minuto. Entonces yo tengo, qué sé yo, 1440 observaciones en un día y después rescato cuál fue el valor máximo y el valor mínimo. ¿Se dan cuenta? Y reconstruyo estos perfiles de máximo y de mínimo con la profundidad. Y lo que yo estoy diciendo que ahora, porque es fácil que tenemos estos sensores, imagínense que esto Van Gogh hace más de 100 años lo describió como ley, habiendo observado el suelo con algunos puntos, con algunos termómetros que enterraba, digamos, en un tubo, o simplemente que tenían un termómetro acodado largo de vidrio que tenían el bulbo en profundidad. ¿Se dan cuenta que se llamaban geotermómetros? Búsquenlo eso, por ejemplo, en internet, a ver si encuentran algo. Con eso se reconstruían estos valores. Y él lo que dijo es que a medida que la profundidad aumenta aritméticamente, aritméticamente significa linealmente, todos los pasos son iguales. Sin embargo, las amplitudes desde la superficie hasta la profundidad aumentan más que linealmente, aumentan geométricamente, se decían antes, o ahora podemos llegar a decirle exponencialmente, si ustedes quieren. O depende cómo lo pongamos, puede llegar a ser logarítmicamente, ¿no? Si es una disminución. Es no lineal. Rápidamente se pierde el efecto de la amplitud térmica con profundidad. La amplitud térmica en el suelo disminuye más que proporcionalmente con la profundidad. Ahí se las resumí bastante la ley. ¿Ahora lo entienden? Ángel, Sí. no, una acotación. Realmente el mismo Van Gogh no es que necesariamente lo llamaba ley a esto, porque es muy pomposo decir una ley. En realidad son observaciones, ¿no? Entonces es el resultado promedio de observaciones que él hizo con todas las inconvenientes que había en esa época para medir en profundidad en la zona de Versalles, en Francia. Después las corroboró en alguna otra parte del mundo que consiguió información de temperatura, que era muy poca en ese entonces. Imagínate, como decís vos, ahora sería muy fácil reconstruir esos perfiles, pero a él le resultó muy difícil. Y lo tomó entonces como una condición que se repetía normalmente en todos los suelos que él fue probando. En Castelar, es decir, acá en el Observatorio Central de Buenos Aires del Servicio Meteorológico Nacional, tuvimos un solo lugar donde se midió, que son los datos que se aprovechan para el trabajo práctico. Y en Castelar, en INTA Castelar, era la única estación que llegó a medir hasta los 5 metros, creo, ¿no?